días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, allá en el horario, en el lugar donde ustedes me estén viendo, bueno, quiero compartirles una pequeña reflexión. Bueno, los quiero saludar allá a mis hermanos en Cristo Jesús, aquellos que conocen de la palabra del Señor y bueno, y aquellos que están empezando a caminar en los caminos de nuestro Señor. Quiero compartirles una pequeña reflexión y bueno, la reflexión está en que nosotros debemos darle gracias a Dios a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad en que estemos, debemos darle gracias a Dios independientemente en el lugar o donde nos encontremos. Bueno, me gustaría que por favor allá donde ustedes están, que me siguieran aquí en sus Biblias, aquí en Efesios capítulo 5, el versículo 20, dice así la palabra de Dios. Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el versículo es muy claro cuando dice que dando siempre gracias. Dice dando siempre. Cuando dice siempre no es hoy sí y mañana no. Es si me acuerdo. Es si de pronto estoy de buen humor. Hoy no tengo ganas de darle gracias a Dios. No. El mandamiento es muy claro y donde dice que dando siempre gracias y dice por todo. O sea, siempre hay que darle gracias a Dios y hay que darle por todo. ¿Qué significa por todo? Significa que cuando estemos en luchas, cuando estemos en dificultades, cuando estemos pasando por momentos muy difíciles, cuando estemos pasando por pruebas, debemos darle gracias a Dios. Por eso dice gracias por todo. Y por todo sería en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Allá usted, mi hermano en Cristo Jesús, no sé cuál será su situación económica, no sé cuál será su situación espiritual, su situación emocional, no sé cuál será su situación. Pero Dios dice que debe darle gracias. Gracias por todo. Hay que darle gracias a Dios por esta prueba en que estamos viviendo, por esta lucha en que estamos viviendo. Hay que darle gracias a Dios por lo que está pasando, porque de aquí vamos a sacar cosas buenas, de aquí vamos a sacar cosas edificantes para nuestra vida. Suena como algo como ilógico y suena algo como curioso, pero hay que darle gracias a Dios por lo que está pasando. Gracias a Dios por este momento. Hay que darle gracias a Dios por ese suceso, por ese acontecimiento que estamos viviendo. Porque mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, déjenme decirle que si no estuviera pasando esto, lo que está pasando, nosotros como creyentes no estaríamos alrededor de la palabra de Dios, porque lastimosamente muchos de nosotros hemos dejado la lectura, muchos de nosotros hemos dejado la oración, hemos dejado de estar en comunión con Dios, muchos de nosotros nos hemos envolvido en las cosas materiales, en el andar, en el vaivén de la vida, ¿sí? Solamente nos preocupamos por buscar bendiciones, por buscar a Dios para que nos bendiga, pero no buscamos a Dios para orar, para ponernos a cuentas con Él, para examinarnos cómo están nuestras vidas delante de Él. Por eso Dios ha permitido esto con un propósito, y el propósito es que nosotros como iglesia busquemos de Él. Nosotros como iglesia le demos gracias a Él en todo. Aquí el otro versículo en 1 Tesalonicenses
capítulo 5, el versículo 18, dice así: dad gracias en todo. Este versículo es parecido al versículo anterior. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Podemos leer nuevamente el versículo y hay dos palabras que me llaman la atención. Que primero que hay que dar gracias a Dios en todo. Y en todo es en todo, no en algunas cosas. No en estas sí y en esas no. No, en esto me parece que sí, pero en eso no le doy gracias a Dios. No, la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que usted le dé gracias a Dios, aún en la enfermedad, aún en la tribulación, aún en la dificultad, en la lucha, en la prueba, aún en este problema que estamos viviendo. Hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por lo que está pasando. Y suena como ilógico, pero Dios dice que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, Dios siempre nos demanda un mandamiento. Y el mandamiento es que debemos darle gracias al Señor. Vuelvo y repito, no sé cuál será su problema, su dificultad, no sé cuál será su lucha, no sé cuál será su prueba, no sé por qué ahorita usted esté pasando en este momento, por qué necesidad, pero yo lo animo que hay que darle gracias a Dios. Y yo sé que Dios nos bendecirá porque Dios verá nuestro agradecimiento. Vamos aquí en Job capítulo 2, el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Dice así: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí la escritura habla que Job estaba pasando por una dificultad, por una calamidad muy difícil esa calamidad. Pero la palabra de Dios habla de que Job tenía una esposa, tenía una ayuda, una compañera, digamos así. Pero la escritura habla que esta mujer, en vez de aconsejarlo, en vez de darle una buena orientación, ¿sí?, en vez de animarlo, lo que hizo fue más bien aconsejarlo, y por cierto que le dio un mal consejo y le dijo: maldice a Dios y muérete. Eso fue un mal consejo de parte de la mujer de Job. Pero la respuesta de Job no fue decirle a ella: eso es un buen consejo. Job no le aplaudió el consejo de su esposa. Job le hizo este llamado de atención. Job le dijo a su mujer, le dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Job le dijo a su mujer, le dijo: si yo maldigo a Dios, si yo hago a un lado a Dios, si yo no le doy gracias a Dios, recibiremos el bien y no el mal. ¿Qué significa? Que Job era muy consciente de que él debía que darle gracias a Dios. Job no aceptó el consejo de su esposa, de su mujer, y Job en ningún momento criticó a Dios, en ningún momento negó a Dios por lo que estaba pasando. Da a entender que Job le estaba dándole gracias a Dios por el momento tan difícil que él estaba pasando. Nosotros debemos que seguir ese buen ejemplo de Job. Job, en vez de negar a Dios, Job, en vez de desanimarse, Job, en vez de decir verdad, más bien me voy a ponerme bravo con Dios por este problema, Job en ningún momento en su corazón había esa actitud de indiferencia para con Dios. Job, en el corazón de Job estaba simplemente ser agradecido, y la palabra de Dios dice que Job no pecó, que en sus labios no se halló pecado. Mis queridos amigos, mi hermano en Cristo Jesús,
mi hermana en Cristo Jesús. Y por qué no aquella persona que me está viendo, que no conoce del Señor, pero que está pasando por un momento difícil, un momento en este momento, en un momento de intranquilidad, donde no tiene paz, en fin, donde se siente solo, por causa del problema que estamos viviendo, por causa de ese virus, por causa de esa pandemia, por causa de todo eso lo que estamos pasando. Yo lo animo a que le dé gracias a Dios, dele gracias a Dios. No sé cuál será su dificultad, no sé si de pronto no tendrá usted de qué comer, no sé si de pronto usted tendrá deudas en este momento, no sé si en este momento lo están llamando para que usted pague sus deudas, o no sé si en este momento usted no tendrá que darle algo de qué comer a sus hijos, o no sé si usted habrá quedado sin empleo, no sé, por causa de este problema, por causa de este virus, por causa de esta pandemia. No sé por qué dificultad, solamente Dios lo sabe, pero yo lo animo y yo lo aconsejo a que le dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y porque ese es un mandamiento más de los tantos que hay en las Escrituras. Lo animo a que le dé gracias a Dios independientemente sea su situación. Para terminar, aquí en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero quiero rescatar la palabra aquí en Santiago 5:16, donde dice, orad los unos por los otros. Eso es lo que debemos que hacer en este momento. Nosotros como iglesia debemos que orar los unos por los otros, independientemente cuál sea su denominación, independientemente